Mi nombre no importa. Lo que realmente importa es que logré salir con vida. Corría el año 2011 cuando Allende dejó de ser un pueblo tranquilo para convertirse en un campo de exterminio. Tenía 27 años en aquel entonces, una vida simple. Trabajaba en un rancho cuidando el ganado, a veces reparaba cercas, y de vez en cuando me escapaba a la cantina del centro por unas cervezas. Todos nos conocíamos en ese lugar, lo cual hacía que la traición doliera más hondo. Nunca se supo con certeza cómo empezó todo. Se dice que un grupo de los Zetas recibió información sobre algunos desertores que se quedaron con dinero y datos confidenciales. Lo que vino después fue una represalia tan cruel que dejó cicatrices imposibles de borrar. El primer día, llegaron en varias camionetas. Iban fuertemente armados. No hubo advertencias, no hubo disparos al aire. Simplemente entraban a las casas, sacaban a la gente por la fuerza, los subían a sus vehículos y no se volvía a saber de ellos. Algunos intentaron hacerles frente, pero no duraban nada. Las autoridades nunca se aparecieron. El segundo día fue aún más atroz. Quemaron viviendas, destrozaron puertas, redujeron el pueblo a escombros. No era solo violencia, era un castigo ejemplar. Familias enteras fueron arrancadas de raíz. Yo mismo vi cómo sacaban a un hombre, lo arrodillaban frente a su esposa y le disparaban a sangre fría. A ella se la llevaron. Jamás se supo nada más. Al tercer día, el pueblo era solo ruinas, las calles vacías, impregnadas del olor a pólvora y carne quemada. Fue en ese momento cuando entendí que no podía quedarme más tiempo. Vivía en una casa vieja medio derrumbada, a las afueras. Sabía que si llegaban hasta allá, no tenía escapatoria. Así que tomé una decisión: escapar antes de que cayera la noche. Me deslicé por las calles desiertas, pegado a las paredes, el corazón retumbándome en el pecho. Entonces los vi, 3 hombres fumando, riéndose, como si nada. Una de sus frases me heló la sangre. Ya casi terminamos. El jefe dijo que no debe quedar nadie. Apreté los dientes y avancé por un callejón detrás de la iglesia, rumbo al rancho. Ahí al menos había caballos. Podía intentar huir. Pero no llegué tan lejos. Justo al salir del callejón, vi algo que me congeló. Bajo una lámpara amarilla, en una esquina, estaba Mingo. Un viejo conocido del pueblo, trabajaba en la carnicería del mercado. Siempre tenía un chiste tonto a la mano. Pero esa noche no tenía una sonrisa. Estaba de rodillas, con las manos atadas. Detrás de él, un tipo con camisa blanca manchada y algo oscuro en la mano, un machete. No esperé a ver lo que pasaría. Mis piernas reaccionaron solas. Corrí, atravesé terrenos baldíos, me lancé entre arbustos que me rasguñaban la piel, tropezando con piedras, ramas y espinas. No pensaba, solo huía. Solo quería alejarme de ese infierno. Después de lo que pareció una eternidad, llegué a un pequeño caserío abandonado. Eran ruinas, casas olvidadas por los que un día emigraron a Monterrey o Piedras Negras. Entré en una de ellas, cerré la puerta como si eso pudiera protegerme y me dejé caer en una esquina. El silencio me envolvió, pero no duró. Oí pasos afuera. No supe si habían pasado minutos o si ya amanecía. Solo supe que alguien caminaba lentamente frente a la casa. El roce de las botas con la tierra seca se convirtió en un recordatorio de que la pesadilla no había terminado. Contuve la respiración. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta. Luego, un golpe suave, como si fuera una visita común. No respondí. La manija se movió. «Sabemos que estás ahí», susurró una voz del otro lado. Me tapé la boca para no gritar. «Sal, carnal, no seas miedoso». Me quedé inmóvil, los ojos cerrados, como si eso pudiera protegerme. No forzaron la entrada. Pasó un rato, no sabría decir cuánto, y los pasos se alejaron. No dormí, no me moví, hasta que los primeros rayos de luz se colaron por las rendijas de la ventana. Cuando finalmente reuní el valor para salir de aquella casa, el sol ya comenzaba a teñir de naranja los escombros. Caminé de regreso al pueblo como un espectro, con la garganta seca y las piernas temblorosas. Lo que vi al llegar era como un sueño del que uno no despierta, solo se hunde. Las casas estaban destruidas, muchas reducidas a cenizas. Los pocos muros en pie estaban cubiertos de hollín, impactos de bala y silencio. No había cuerpos, solo rastros,
charcos de sangre seca, fotografías quemadas, juguetes abandonados en mitad de la calle, y un olor a muerte que se mezclaba con el polvo. El pueblo estaba deshabitado, o peor, estaba lleno de ausencias. Caminaban por ahí unos cuantos, pocos, con la mirada perdida, como si ya no estuvieran realmente ahí. Yo tampoco estaba entero. Sabía que lo que había visto no se me iría jamás de la cabeza. Mingo seguía ahí en mi mente, con la cabeza inclinada, esperando ese machetazo. La escena se repetía cada vez que cerraba los ojos. Días después llegaron los federales. Uniformes relucientes, camionetas nuevas, caras serias. Dijeron que investigarían, que buscarían a los responsables, que hablarían con las familias. Dijeron muchas cosas, pero no encontraron nada, o no quisieron encontrar. En las paredes del pueblo pintaron promesas, promesas que se borraron con la primera lluvia. Los que pudieron se fueron. Otros se quedaron, pero ya no hablaban. Nadie mencionaba nombres, nadie recordaba fechas. El miedo se volvió parte del aire, como el polvo. Yo también me fui. Busqué trabajo en otro lado, me cambié de nombre. Intenté rehacer una vida que, en realidad, ya no era mía. Pero hay noches en las que todo vuelve. En mis sueños, camino otra vez por el callejón detrás de la iglesia. Está la lámpara amarilla. Está el Mingo, de rodillas. Esta vez no corro. Esta vez me quedo a mirar. Lo veo levantar la cabeza. Y me mira. No dice nada. No grita. Solo me ve. Como si me preguntara, sin palabras, ¿por qué no hiciste nada? Cuando me mira en esos sueños, no hay odio en sus ojos. Solo una especie de tristeza infinita. Como si ya lo hubiera aceptado todo, menos el hecho de que lo dejé solo. Y entonces despierto, empapado en sudor, con el corazón como tambor y la garganta cerrada por el grito que nunca solté esa noche. He intentado explicarme que no podía hacer nada. Que si me hubiese quedado, habría muerto también. Que correr fue lo único sensato. Pero ninguna de esas excusas me quita el peso de la espalda. Porque hay silencios que gritan más fuerte que una bala, y el mío fue uno de ellos. Hoy, cada vez que escucho un motor encenderse de noche, o alguien toca la puerta con suavidad, una parte de mí vuelve a ese lugar. A ese pueblo convertido en tumba. A esa esquina con una lámpara amarilla. A ese instante en que todo cambió para siempre. No volví a saber de muchos. Algunos dicen, siguen vivos. Otros que sus restos jamás serán encontrados. Lo único seguro es que el horror no se fue. Solo se escondió, esperando su próxima víctima. El silencio pesa distinto cuando la necesidad obliga. Eso me repetía una y otra vez mientras conducía por un camino olvidado entre matorrales y tierra seca. No figuraba bien en el GPS, pero me habían indicado que era la única vía segura. Acepté el trabajo porque el pago era bueno. Trasladar a 4 personas desde un punto cercano a la frontera hasta las afueras de Reynosa. Gente de Guatemala, eso fue lo único que me dijeron. No había que preguntar, no había que hablar, solo manejar. El contacto fue claro, debía evitar las rutas principales. Me entregó un fajo de billetes y un mensaje con las coordenadas. La última línea del mensaje retumbaba en mi cabeza. Si algo no cuadra, sigue adelante. No frenes. Era de noche. La brecha estaba vacía, salvo por el rugido bajo del motor y el golpeteo constante de las piedras contra el chasis. Los pasajeros guardaban silencio. Se notaban tensos, con la mirada fija en la oscuridad más allá de las ventanas. El más joven no pasaría de los 16, apretaba con fuerza un rosario de cuentas gastadas. ¿Falta mucho?, preguntó uno en voz baja. Ya casi llegamos, respondí. Mentía. No tenía idea. Cada curva era igual a la anterior y el paisaje se repetía como una pesadilla en bucle. Entonces algo apareció frente a nosotros. Los faros revelaron una imagen espantosa. Una camioneta reducida a chatarra chamuscada. El calor parecía seguir escapando del metal como si acabara de arder. Alrededor, cuerpos calcinados, retorcidos, fundidos con la tierra y las cenizas. Eran más que restos humanos. Eran siluetas irreconocibles que el polvo no terminaba de cubrir. Los murmullos comenzaron en los asientos traseros, murmullos nerviosos. Los callé de inmediato. No bajen, no hablen, no nos detenemos. Intenté rodear el vehículo, pero al momento de engranar la marcha de nuevo, una luz azul nos iluminó por detrás. Una patrulla.
3 figuras descendieron, hombres armados, uniformados. Uno de ellos, con el uniforme cubierto de polvo y manchas secas, se acercó apuntándome con la linterna. «Bájate, conductor», ordenó con voz seca. Obedecí aunque las piernas me flaqueaban. No era la primera vez que tenía que lidiar con policías en rutas complicadas, pero esta vez había algo diferente. No pidieron documentos ni dinero. No inspeccionaban, observaban. Sus ojos parecían vacíos, como si la rutina hubiera devorado todo rastro de humanidad. «¿A dónde los llevas?», preguntó el que parecía al mando. «No lo sé, solo me dijeron que manejara», respondí con sinceridad. Asintió en silencio. Luego se dirigió a la puerta trasera y la abrió de golpe. «Bájenlos». Los migrantes dudaron, pero el segundo agente no esperó respuesta. Comenzó a empujarlos fuera de la camioneta con brusquedad. Uno a uno fueron obligados a pararse junto a la brecha, de cara al monte. «Son 4, ¿no?», dijo el oficial. «Sí», alcancé a decir confundido. «Pues ahora son 5, no entendí, no me dio tiempo». Un golpe seco me cayó sobre la nuca. Todo se volvió negro. Cuando recobré el conocimiento, lo primero que sentí fue el polvo seco metiéndose en mi garganta. Tosí. Estaba tirado boca abajo con la cara raspada contra la tierra y las manos hormigueando por el golpe. Intenté incorporarme, pero un dolor punzante en la cabeza me lo impidió. Mi boca sabía a óxido, como si hubiera mordido metal viejo. Escupí y traté de enfocar la vista. La camioneta seguía ahí con las puertas abiertas. A unos metros los migrantes estaban arrodillados en fila, con las manos entrelazadas en la nuca. Junto a ellos, parado como si fuera uno más, había alguien más. Al principio creí que era otro de los oficiales, pero no llevaba uniforme. No tenía ropa, o más bien, lo que lo cubría no era tela, era ceniza. Una capa de polvo negruzco pegada a su piel agrietada como si su cuerpo hubiera salido de un horno. Era imposible que ese hombre estuviera vivo, y sin embargo ahí estaba, de pie, inmóvil. Uno de los policías le habló, como si fuera normal tener una criatura así entre ellos. «Ya sabes lo que toca, hazlo rápido». El ser cubierto de ceniza se giró lentamente hacia ellos. No tenía ojos, solo 2 huecos negros que absorbían la luz. Era como si el fuego hubiera quemado todo rastro de humanidad en él, excepto su forma. Un instante después se acercó al migrante más cercano. El muchacho temblaba, aún sostenía el rosario, pero ni siquiera eso lo protegió. Un disparo retumbó. El chico cayó como un saco, pero lo extraño fue lo que pasó después. El ser de ceniza se arrodilló frente al cuerpo. No tocó con violencia, solo puso una mano sobre el pecho. Y entonces, el cuerpo comenzó a deshacerse, como si se quemara desde dentro, sin fuego visible, convirtiéndose en polvo ante nuestros ojos, como si el fuego que lo había matado una vez volviera para reclamarlo. Me arrastré hacia atrás, en silencio. El miedo me inmovilizaba, pero mi cuerpo empezó a moverse antes de que pudiera pensarlo. Me metí entre los arbustos, gateando como animal herido. Atrás los murmullos se convertían en llanto. Otro disparo, otro cuerpo colapsando. Y ese ser, acercándose, siempre con la misma calma. Corrí. No sé cómo logré ponerme de pie, pero lo hice. Me interné en el monte, tropezando con ramas, cayendo, levantándome otra vez. Solo quería alejarme, poner kilómetros entre mí y esa escena. Las ramas me arañaban la cara. Los pies se me trababan en las raíces, pero seguía. Los sonidos detrás seguían. Gritos. Otro disparo. Y luego, el crujido del fuego sin fuego. Corrí hasta que la maleza se volvió piedra y la piedra se convirtió en camino. Mis pulmones ardían. Mi corazón golpeaba como tambor de guerra, pero no paré hasta ver luces. Una carretera. Me lancé al asfalto, desorientado, desesperado. Un claxon me sacó del trance. Un tráiler frenó de golpe y su conductor bajó corriendo hacia mí. «Oye, ¿estás bien? ¿Qué te pasó, compa?». Quise responder, pero las palabras no salían. Solo alcancé a girar el rostro hacia donde venía, al horizonte polvoriento de la brecha. Y ahí estaban, 5 figuras, inmóviles, cubiertas de ceniza, esperando. No supe en qué momento me desmayé. Solo recuerdo el golpe seco del cuerpo cayendo sobre el asfalto caliente. Cuando desperté estaba en una camilla. Una enfermera me miraba con recelo, como si no supiera si hablarme o llamar a alguien más. Tenía sujeta la cabeza con vendas y una vía en el brazo. El aire olía a desinfectante y a preguntas sin responder. La policía vino más tarde.
Querían saberlo todo. Me interrogaron durante horas. ¿Quién te contrató? ¿A dónde ibas? ¿Quiénes eran los pasajeros? ¿Por qué esa ruta? Mentí en todo. Dije que me asaltaron, que unos tipos armados me golpearon y me dejaron tirado, que no sabía nada de migrantes, que ni siquiera era mi camioneta, que desperté desorientado. Pero por dentro no podía borrar lo que vi. Los sueños comenzaron esa misma noche. O pesadillas, no lo sé. Siempre iguales. Estoy otra vez en la brecha, con los faros iluminando la camioneta quemada. Y ellos, siempre ellos, parados ahí, mirándome sin ojos, como si esperaran algo. A veces se acercan, a veces me hablan, o creo que lo hacen, pero no escucho palabras. Solo fuego. Intenté volver a la normalidad. Vender mi auto, cambiar de número, mudarme. Incluso pensé en cruzar la frontera y desaparecer. Pero no importa a dónde vaya. Las cenizas me siguen. La semana pasada encontré algo extraño en mi buzón. Un sobre sin remitente. Dentro, solo había una hoja negra cubierta de polvo gris. Y escrito con algo parecido a sangre. 5 bajaron. Falta 1. Mi cuerpo se paralizó. Lo dejé todo tirado y salí corriendo. Desde entonces vivo con las cortinas cerradas, sin internet, sin teléfono, sin luz. No sé si es castigo. No sé si es una advertencia. Solo sé que cada vez que cierro los ojos los veo, esperando al borde del camino, siempre de pie, siempre callados. No sé cuánto tiempo más puedo vivir así. Pero si alguien encuentra esto, si alguien lee lo que escribo, solo quiero que entienda una cosa. No tomes rutas que no aparecen en los mapas. Y si un trabajo parece demasiado fácil, pregúntate por qué. No era la primera vez que hacía ese trayecto. Desde hacía meses, cada 15 días, tomaba un autobús en Reynosa rumbo a Ciudad Victoria. Nunca me había pasado nada. Siempre ocupaba un asiento junto a la ventana, me ponía los audífonos y dejaba que el camino me adormeciera con su rutina. Pero esa noche de noviembre fue distinta. Recuerdo que salimos de la terminal poco después de las 10. El autobús venía casi lleno. Había familias, estudiantes, trabajadores que volvían a casa. Yo llevaba puesta una chamarra delgada y una mochila con lo necesario. Estaba agotado, así que apenas el vehículo tomó carretera, apoyé la cabeza en el cristal y cerré los ojos. No tengo idea cuánto tiempo dormí. Me despertaron los murmullos nerviosos de algunos pasajeros. Abrí los ojos y noté que el camión avanzaba muy despacio. Miré por la ventana. Estábamos en una carretera desierta, oscura, sin señales de vida. El pavimento absorbía la luz de los faros y a los costados solo se veían árboles y monte. ¿Por qué nos paramos?, preguntó una mujer unas filas adelante. Nadie respondió. El conductor seguía al volante, pero con una expresión rígida. Miré alrededor. Varios pasajeros estaban ya despiertos, intercambiando miradas inquietas. Algunos trataban de revisar el celular, pero no había señal. Entonces lo vi. Un coche atravesado a mitad del camino. Tenía las luces intermitentes encendidas y a un lado había un hombre moviendo los brazos como pidiendo ayuda. Vestía de oscuro, parecía agitado. No, susurró el tipo sentado junto a mí. El autobús se detuvo en seco. Algo me dijo que las cosas no estaban bien. Ya había escuchado relatos sobre atracos en carretera y el ambiente dentro del autobús se volvió denso, insoportable. El chofer titubeó unos segundos, luego encendió las luces altas. El hombre seguía agitando las manos, pero no estaba solo. Desde los bordes del camino, entre la maleza, empezaron a salir más figuras. 4, 5, tal vez más, todos armados. El terror estalló. Algunos intentaron esconderse entre los asientos, otros tecleaban frenéticamente en sus teléfonos. Yo solo podía quedarme quieto, con la respiración contenida. Afuera, los hombres se acercaban con calma, como si esto fuera parte de su rutina. El primero en subir al autobús era delgado. Llevaba una gorra y una escopeta colgando del pecho, además de una pistola en la mano. Detrás de él subieron 2 más, gritando instrucciones. Ordenaron que todos agacháramos la cabeza. «Celulares y carteras, rápido», gritó uno. El pánico nos inmovilizó. Un señor mayor, sentado adelante, trató de decir algo. Le golpearon la cabeza con la culata de un arma. Cayó inconsciente entre los asientos. La mujer que iba con él rompió en llanto. El tipo con la escopeta recorría el pasillo observándonos. Su voz era firme. «No queremos hacerles daño. Cooperen y no habrá problemas». No pensé demasiado. Saqué mi cartera y mi celular.
Mis manos temblaban cuando uno de los asaltantes pasó junto a mí. Se los entregué sin mirarlo a la cara. Sentí su respiración cerca mientras me arrebataba todo. En menos de 5 minutos ya nos habían quitado las mochilas, relojes, dinero. Se movían con rapidez, pero no se iban. El motor seguía encendido. Ellos se miraban entre sí, esperando algo. Entonces uno lo dijo: «Van a bajar». La frase nos cayó como agua helada. Una mujer al fondo rogó que no. Le gritaron que se callara. Nadie entendía qué estaba pasando. Esto ya no era un robo, había algo más. El líder se acercó al conductor y le hizo una seña. «Maneja despacio». El autobús volvió a andar, pero apenas avanzaba. A unos 20 kilómetros por hora. Los hombres seguían dentro, vigilándonos. A lo lejos, en medio de la oscuridad, apareció una desviación de terracería. Un camino de tierra sin señalamientos. «Ahí», ordenó el jefe. El chofer obedeció. Nadie decía una palabra. Solo se oían los sollozos y el crujir del motor sobre los baches. El camino se internaba entre los matorrales. Avanzamos unos minutos hasta que el tipo alzó la mano. «Aquí, páralo». El conductor frenó de golpe. Nos ordenaron bajar uno por uno. Fuera del autobús el aire era espeso, húmedo. Nos formaron en una fila. Un hombre alumbraba con una linterna nuestros rostros. Entre ellos comenzaron a señalar: «Tú, tú, tú». Elegían personas, un joven, un hombre de mediana edad, otro más. Los separaban del grupo. El resto nos quedamos en la fila. Nadie se atrevía a moverse. Yo apenas podía respirar. Ellos hablaban en voz baja, comentaban cosas entre sí. Parecía que nos estaban clasificando, como si fuéramos mercancía. «Con estos alcanza», dijo uno. El líder asintió y le hizo otra seña al chofer. «Llévate a los demás». No podía creerlo. La orden fue directa, sin emoción. El chofer apenas dudó. Volvió al volante, encendió el motor y las puertas del autobús se abrieron de nuevo. Uno de los asaltantes nos indicó con el arma que subiéramos. No hablaba, solo movía la cabeza con un gesto seco. Caminé como un autómata, empujado por el terror, sin poder dejar de mirar por el rabillo del ojo a los que se quedaban atrás. Algunos lloraban, otros estaban en shock sin emitir sonido alguno. Los elegidos no se resistían, solo esperaban, paralizados por algo más fuerte que el miedo, el presentimiento de lo que vendría. Ya dentro del autobús algunos pasajeros rompieron en llanto, otros se quedaron mudos con la mirada perdida. Una mujer empezó a gritarle al conductor, a suplicarle que se regresara, que no los dejara allí. Pero él no respondió. Mantenía la vista fija al frente, las manos apretadas en el volante como si estuviera aferrado a una mínima ilusión de control. El vehículo avanzó lentamente de nuevo por la brecha, hasta retomar la carretera principal. Nadie hablaba. El silencio pesaba como una losa sobre todos. Algunos trataban de mirar por la ventana hacia atrás, pero la oscuridad era total. Solo alcanzábamos a ver la línea negra de monte que lo tragaba todo. Una señora rezaba en voz baja. Otro hombre murmuraba nombres, tal vez los de su familia. Yo iba con la mirada fija en el piso, sintiendo que había dejado parte de mí allá atrás. Una parte que nunca volvería. En algún punto, más adelante, el conductor se detuvo a un lado del camino. Bajó sin decir palabra. Abrió uno de los compartimentos del maletero y sacó una botella de agua. Se la bebió entera. Luego se limpió el rostro con la manga y regresó al asiento. Cuando subió, su expresión estaba vacía, como si se hubiese vaciado por dentro. No volvió a mirarnos en todo el trayecto. Solo siguió manejando. Con el paso de los kilómetros, el llanto fue menguando. Pero el silencio que lo reemplazó era peor. Ya nadie quería hablar. Algunos seguían revisando sus teléfonos desesperados por señal, por una conexión que les devolviera el sentido de realidad. Pero no había cobertura. Era como si el horror que habíamos vivido estuviera aislado del mundo exterior, como si se hubiera desarrollado en una zona muerta donde la tecnología no sirve y el tiempo se detiene. Un joven que iba al fondo del autobús comenzó a golpear con la cabeza el respaldo del asiento frente a él. Al principio pensé que lloraba. Luego me di cuenta de que lo hacía con un ritmo fijo, como si intentara convencerse de que seguía vivo, de que aún podía moverse, sentir algo. Yo solo quería llegar. Necesitaba ver una ciudad, un poste, una estación de gasolina, cualquier cosa que no fuera oscuridad. Cuando finalmente volvimos a ver luces artificiales, la sensación no fue de alivio,
Fue de culpa. Habíamos regresado. Ellos no. El autobús no paró en ningún retén, ni en ninguna estación de policía. Nadie llamó a las autoridades. Nadie preguntó nada. Llegamos a Ciudad Victoria horas después, con la misma cantidad de cuerpos pero con menos personas. Bajamos uno a uno sin despedirnos, sin dirigirnos la palabra. Éramos extraños unidos por el trauma, y a la vez separados por una barrera invisible, la que divide a los que se quedan de los que regresan. Hallazgo de restos humanos en un rancho abandonado cerca de San Fernando, decía el encabezado. En la pantalla las imágenes mostraban patrullas, cintas amarillas, forenses entrando y saliendo de una propiedad rodeada de monte. No dieron nombres, solo cifras. Al menos 12 cuerpos. Me senté frente al televisor con el estómago revuelto. No podía dejar de pensar en las caras de los que bajaron con nosotros aquella noche. El joven de sudadera gris, el señor de barba que no soltaba su mochila, la señora que temblaba mientras pedía por sus hijos. A ninguno los volví a ver. Intenté contarle a alguien, a mi familia, a un amigo, pero apenas abría la boca, algo me apretaba el pecho, como si una sombra me amenazara con recordarme que aún estaba ahí, que no debía hablar, que en este país hay historias que se entierran junto con los cuerpos. Guardé silencio, como todos los demás. Pasaron semanas, luego meses. Cambié de ruta, cambié de ciudad, pero nunca de memoria. Cada vez que veo una carretera oscura siento que el autobús se vuelve a detener, que los faros iluminan un cuerpo moviendo los brazos, que los árboles esconden hombres armados esperando. Esa noche, algo dentro de mí también se quedó atrás en esa brecha, y desde entonces entendí algo. En México a veces la única forma de seguir vivo es no decir nada. No estoy seguro de por qué dije que sí. Quizás fue la presión de mis primos, o tal vez quise demostrarme que ya no le tenía miedo al pasado. Quizás fue solo la excusa para volver a Krill después de tanto tiempo. Hacía más de una década desde aquella noche que marcó al pueblo, y aunque nadie hablaba de eso abiertamente, la herida seguía viva. Se notaba en el ambiente, en lo rápido que se apagaban las fiestas, en la manera en que la gente bajaba la mirada si pasaba cerca de la plaza. Era un tipo de miedo que no se gritaba, pero se respiraba. Mis primos me invitaron a una reunión en una cabaña a las afueras del pueblo. Solo conocidos, me dijeron. Dudé, pero acepté. El camino era una carretera estrecha que se perdía entre los árboles, y el frío de la sierra se sentía en los huesos. Al llegar, la cabaña ya estaba encendida, con música sonando a todo volumen y varias camionetas estacionadas a su alrededor. Desde fuera, todo parecía normal. Alcohol, carcajadas, gente bailando. Pero había algo en el aire que no encajaba. Una tensión invisible que no sabía de dónde venía. Me llamó la atención que nadie usaba nombres reales. Todos se saludaban con términos genéricos. Compa, primo, hermano. Las pláticas eran superficiales, como si se evitaran a propósito los detalles. Me quedé recargado contra una pared, cerveza en mano, observando. Cada tanto grupos de personas se internaban en la oscuridad del bosque y volvían unos minutos después. Algunos simplemente no volvían. Esa sensación de que algo no estaba bien se volvió más fuerte. Decidí irme antes de que fuera más tarde. Busqué a mis primos, pero no los encontré por ningún lado. Ya se fueron hace rato, me dijo un tipo, encogiéndose de hombros. No lo creí. Mis primos no se irían sin decirme nada. Me moví hacia la parte trasera de la cabaña, y allí el ambiente era completamente diferente. La música apenas se oía. Un grupo de personas estaba reunido en círculo, alrededor de una fogata. Susurraban entre ellos, y ahí los vi. Mis primos estaban allí, inmóviles, con la mirada vacía, como si escucharan algo que los mantenía atrapados pero sin hablar. Me acerqué confundido. ¿Todo bien?, pregunté. Uno de los hombres del círculo me miró directamente. Siéntate, dijo, sin dejar espacio para que lo tomara como sugerencia. El fuego lanzaba chispas que parecían flotar en el aire. Sentí que todo se volvía más espeso, como si el oxígeno se volviera plomo. Me aclaré la garganta. Creo que mejor me voy, murmuré. El hombre me sonrió, pero no con simpatía. ¿Irte? Pero si apenas estamos empezando. Nadie se rió, nadie habló, solo me miraban. El aire se volvió denso, como si la propia atmósfera hubiera decidido cerrarse sobre mí.
Un silencio extraño envolvía el grupo, roto apenas por el crepitar del fuego. Todos seguían con la vista fija en mí. Algunos ni parpadeaban. Tragué saliva e intenté sonreír, como si eso pudiera disolver la tensión. «Gracias por invitarme», dije, fingiendo despreocupación. Pero ya se me hizo tarde. Nadie contestó, solo esas miradas frías. Di un paso hacia atrás. Otro. Sentía los latidos de mi corazón en el cuello, como si estuviera a punto de explotar. De pronto, como si algo se activara al moverme, uno de ellos dio un paso hacia mí. Otro más lo siguió. No hablaban, no me tocaban. Solo avanzaban, lento, con una calma que resultaba mucho más aterradora que cualquier grito. Giré en seco y corrí hacia la cabaña, abriéndome paso entre los asistentes, tropezando con botellas, esquivando manos que se extendían para detenerme, o al menos eso sentí. La cabaña parecía más estrecha, más confusa. Salí por la puerta principal y corrí hacia la carretera. Ahí estaba mi coche. Pero algo no cuadraba. La puerta del conductor estaba abierta y el motor encendido. Alguien estaba dentro. No vi su rostro, no me detuve a mirar. Solo supe que no debía acercarme. El instinto me gritaba que huir era lo único que importaba. Me lancé hacia el bosque. La maleza rasgaba mis piernas y el aire helado me cortaba la cara, pero seguí corriendo, más por desesperación que por dirección. Detrás de mí crujían hojas y ramas. No sabía cuántos venían, pero los pasos eran muchos. Se sentían cerca, demasiado cerca. Me escondí detrás de un árbol grueso, pegando la espalda al tronco y cubriéndome la boca para no respirar con fuerza. Los pasos pasaron a pocos metros. Luego, silencio. Silencio total. Como si los sonidos se hubieran apagado del mundo. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Quizá 1 hora, quizá 5. Hasta que la luna se ocultó tras los pinos y la oscuridad fue completa. Volví al pueblo al amanecer, con el cuerpo temblando. Fui directamente a preguntar por mis primos, pero nadie sabía nada. «Quizás se fueron de viaje», me dijeron, sin levantar la vista. Pero sus autos seguían estacionados, donde los habíamos dejado. Esa misma tarde fui a la comandancia. Le conté todo a la gente de guardia, sin omitir nada. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme. Al terminar, soltó un largo suspiro. «Le aconsejo que se olvide de eso», dijo con voz apagada. Luego se inclinó hacia mí por encima del escritorio. «Aquí, cuando alguien desaparece en una fiesta, es porque esa fiesta nunca terminó, y si se los llevaron, ya no vuelven». Me quedé sin palabras. Quise exigir algo, hacer una denuncia formal, gritar, pero me di cuenta de que nadie iba a mover un dedo. Salí de ahí con el estómago encogido y una certeza clavada como puñal. Ese pueblo estaba podrido por dentro. Krill no era solo un lugar con un pasado oscuro. Era un presente que seguía tragándose gente, en silencio. Me fui esa misma noche. No volví a mirar atrás. No volví a hablar del tema. Nunca regresé. Y si alguna vez paso cerca de Chihuahua, ni siquiera pronuncio ese nombre. Porque en Krill hay preguntas que no se deben hacer, y hay reuniones que no son lo que parecen, y sobre todo porque hay fiestas que jamás terminan. Me llamo David, y si estás leyendo esto, solo quiero que recuerdes algo. Existen cosas mucho peores que morir. Siempre pensé que los temores sin razón eran pura sugestión, que los cuentos de pueblos malditos eran exageraciones para asustar a niños, hasta que terminé atrapado en un sitio donde lo único que crece es el silencio. Ciudad Mier, Tamaulipas. Si buscas imágenes en internet, verás parte de su historia. Alguna vez fue un sitio lleno de vida, con más de 6,000 habitantes. Hoy es poco más que una colección de ruinas. Lo que ocurrió entre 2009 y 2010 no necesita explicación si vivías en el norte del país. Una guerra de cárteles convirtió aquel lugar en tierra muerta. Terminé yendo por una tontería, por ambición. Me dedico a comprar y revender camionetas, algunas con documentación ambigua, pero nada realmente grave. Un contacto me ofreció una Ford Lobo 2010, aparentemente abandonada en una vivienda de Ciudad Mier. Tenía las llaves puestas. Solo debía recogerla. Dinero fácil. Mi primo Iván, quien a veces me acompañaba en estos tratos, me dijo que ni loco volvería a poner un pie en ese pueblo, que aunque el ejército lo patrullara, algo seguía estando mal. Yo, terco como siempre, ignoré el consejo. Partí desde Monterrey al amanecer solo.
Llegué a las afueras de Mier justo cuando comenzaba a oscurecer. El trayecto fue largo, monótono. La carretera estaba vacía, y la única compañía era el sonido intermitente del estéreo y las noticias locales que todavía hablaban de desapariciones, aunque nadie parecía escucharlas ya. Al cruzar el letrero que daba la bienvenida a Ciudad Mier, me invadió una sensación extraña. Todo se sentía detenido. Las casas estaban destruidas, ventanas sin cristal, paredes agujereadas por disparos, carteles políticos viejos y deslavados. No se veían niños jugando ni negocios abiertos, ni siquiera perros callejeros. Un pueblo fantasma. Según las indicaciones, la camioneta debía estar en una casa cerca de la plaza central. Avancé por calles cubiertas de polvo y muebles calcinados. A veces creía ver movimientos entre los restos de casas saqueadas. No supe si era gente que nunca se fue o que nunca pudo salir. Finalmente encontré el domicilio. La Ford estaba en el garaje, tal como habían dicho. Me bajé, revisé rápido, tenía las llaves puestas. Encendí el motor, funcionaba. En ese momento debía haberme ido. Pero algo me llamó la atención. Al otro lado de la calle había un coche negro, un Altima con las puertas abiertas. Nadie dentro. Lo raro era que el motor seguía encendido. Me acerqué. En el asiento del copiloto había una mochila. Dentro, un teléfono con la pantalla aún encendida. El WhatsApp mostraba la última conversación. Ya llegué, pero no veo a nadie. Espera en el carro, no te bajes. ¿Qué es eso? Voy a ver. El último mensaje había sido enviado hacía menos de 2 minutos. Me paralicé. Giré para ver a mi alrededor. Silencio total. La calle, vacía. Algo estaba mal. Sentí que me observaban. Volví a la Ford de inmediato. Engrané reversa y salí lo más rápido que pude. Pero apenas doblé en la siguiente calle, encontré otra camioneta detenida. Una Suburban blanca, también con las puertas abiertas y los faros encendidos. Frené de golpe. Miré el espejo retrovisor. El Altima ya no estaba. Como si se lo hubiera tragado el polvo. Me froté la cara. No podía estar viendo bien. El corazón me latía como si fuera a salirse del pecho. Giré hacia otra calle para salir del pueblo. Pero mientras más avanzaba, más se repetía la escena. Vehículos detenidos, motores andando, puertas abiertas. Como si todos los conductores hubieran desaparecido al mismo tiempo. Finalmente, vi el letrero que decía, «Gracias por su visita». Me sentí aliviado. Pisé el acelerador. Pero justo cuando estaba por abandonar el pueblo, algo apareció en el espejo retrovisor. No era un coche lo que vi reflejado en el espejo. Era gente. Decenas de figuras humanas en medio del camino por el que acababa de pasar. Todas de pie. Todas mirándome. Inmóviles. Silenciosas. Como si estuvieran esperándome desde antes de que llegara. Quise frenar, mirar mejor, entender qué estaba pasando. Pero algo dentro de mí gritaba que no lo hiciera. No podía ver sus rostros con claridad. Era como si sus caras estuvieran borrosas o cubiertas por una niebla que no estaba allí. Cerré los ojos por un segundo. Cuando los abrí, las figuras seguían en su lugar, inalterables. No sabía si estaban vivas, si eran personas o algo más. Seguí acelerando. Salí de Ciudad Mier con el pie firme en el acelerador y la mente colapsando. No recuerdo haber tomado la carretera de regreso. No sé en qué momento cayó la noche completamente. No sé cuánto manejé, ni por dónde. Lo único que sé es que cuando abrí los ojos, ya estaba en la cochera de mi casa. La camioneta seguía encendida. Tenía el volante aferrado entre las manos. Las llaves aún puestas. Estaba sudando frío. Revisé el celular. Eran las 6:43 de la mañana. Tenía mensajes sin leer. Notificaciones acumuladas. Pero no había pasado tanto tiempo como yo sentí. Intenté llamar a mi contacto. El tipo que me había mandado a ese infierno. Marqué varias veces. Nada. El número estaba fuera de servicio. Me metí a buscar su perfil en WhatsApp. Desaparecido. No tenía foto, no tenía estado, no tenía nombre. Como si jamás hubiera existido. Entonces prendí la laptop. Necesitaba respuestas. Entré a Google, busqué noticias recientes sobre Ciudad Mier. Nada relevante. Algunas notas viejas, reportajes de hace años. Pero ningún indicio de actividad reciente. Empecé a indagar más profundamente. Foros, publicaciones antiguas, entradas de Reddit sobre lugares abandonados. Y ahí fue donde encontré algo que me congeló la sangre.
Era un hilo olvidado, enterrado entre discusiones sin importancia. Un usuario anónimo contaba que su tío, hace varios años, también había ido a Mier. Decía que su tío había regresado a buscar algo que dejó en su casa antes de la violencia, que nunca volvió, que el ejército lo buscó días después, que encontraron su auto, encendido, con las puertas abiertas, y un celular aún iluminado. El último mensaje en pantalla: ya estoy aquí, no veo a nadie. Espera en el coche, no te bajes. No, ¿qué es eso? Voy a ver. Era exactamente la misma conversación que vi en el teléfono dentro del Altima. Cerré la computadora de golpe. El estómago me dio vueltas. El mundo entero pareció torcerse alrededor de mí. Desde esa noche no volví a vender autos, ni a salir solo. Ni siquiera cruzo Monterrey sin revisar 3 veces las rutas. He intentado olvidarlo, pero a veces, por la madrugada, la Ford Lobo que dejé estacionada afuera se enciende sola. No tiene llave, no tiene alarma, ni siquiera debería funcionar, y sin embargo, se enciende. Y dentro la radio suena sola, solo estática. Y hay noches en las que creo ver algo por el retrovisor, algo que no se mueve, algo que espera. Con el tiempo intenté convencerme de que todo fue producto del cansancio, del estrés o de algún tipo de alucinación. Pero número, porque los días pasaron y la Ford nunca dejó de encenderse sola. Siempre a la misma hora, 3:17 de la mañana. La radio, siempre estática. Y un detalle más me atormentó cuando decidí inspeccionarla una madrugada. En el asiento del copiloto, donde no recordaba haber puesto nada, encontré una mochila negra. Dentro, un celular. Viejo, sin batería, pero con la pantalla rota, como si hubiera sido arrojado contra algo. Y aún así, en ese momento se encendió por sí solo y mostró por unos segundos el mismo chat. Ya estoy aquí, no veo a nadie. Espera en el coche, no te bajes. No, ¿qué es eso? Voy a ver. Desde entonces, cada noche escucho pasos afuera. Siempre pasos, nunca tocan. Solo caminan en círculos alrededor de la casa. Y a veces, cuando me atrevo a mirar por la mirilla, hay un auto encendido en la calle, las puertas abiertas, faros encendidos. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que hay alguien dentro, alguien inmóvil, mirándome, sin rostro. Hoy decidí escribir esto porque no creo que me quede mucho tiempo. Anoche, alguien tocó la puerta por primera vez. Solo un golpe, fuerte, lento. Y esta madrugada, la Ford ya no estaba afuera. Desapareció. No sé si fui yo quien la trajo, o si fue ella la que me eligió para regresar, pero Ciudad Mier no te deja ir del todo, se queda contigo, y cuando menos lo esperas, te llama de vuelta. Así que si alguna vez ves un vehículo con las puertas abiertas y el motor encendido, no te acerques, no mires adentro, no respondas los mensajes, y por sobre todo, nunca te bajes del coche. Las llantas de la camioneta levantaban nubes de polvo seco mientras avanzábamos por el camino. El sol golpeaba con fuerza desde lo alto, y el calor se volvía cada vez más insoportable. Frente a nosotros, la Mora se desplegaba como una mancha de casas dispersas en el paisaje árido de Sonora. Mi nombre es Luis. Iba acompañado por mi esposa Elena y nuestros 2 hijos, Matías y Sofía. Viajábamos en caravana junto a mi cuñada y su familia. 3 camionetas en fila recorriendo la ruta que va de Bavispe hacia La Mora. Aunque el trayecto era largo y monótono, lo conocíamos de memoria. Lo habíamos hecho muchas veces. Pero esa vez había algo distinto. Una sensación en el ambiente, como si algo invisible nos estuviera observando desde el monte. Elena iba seria, con la vista clavada en el frente. ¿Has notado que no nos hemos cruzado con nadie?, logró en voz baja. Eché un vistazo por el retrovisor. Las otras 2 camionetas seguían detrás, pero más allá del camino todo estaba desierto. Ni autos, ni animales, ni gente. Solo tierra, viento y un cielo aplastante. Es extraño, le respondí. Pero ya casi llegamos. Las voces de los niños resonaban en la radio, risas y juegos que rompían el silencio. Me tranquilizaban, aunque sentía el pecho apretado, como si algo pesado me oprimiera el corazón. Entonces algo apareció a la distancia. A un costado del camino, una sub negra, con las puertas abiertas, nadie alrededor. Pero había algo en esa imagen que me heló la sangre. Era del tipo de vehículos que los grupos armados suelen usar para patrullar zonas remotas. Elena lo vio también.
No me gusta esto, murmuró, apretando las manos sobre las piernas. Tomé el radio. Hay un vehículo abandonado adelante. Estén atentos. Mi cuñado respondió casi de inmediato. Su voz sonaba tensa. Ya lo vi, no paremos. Pasamos con cautela. La velocidad disminuyó y los motores rugían bajo el calor. Al mirar hacia el interior de la camioneta detenida, me topé con manchas oscuras en los asientos. Sangre. Tragué saliva. No dije nada, pero Elena lo vio. Me apretó la mano con fuerza. Acelera, susurró. Presioné el acelerador, y los demás hicieron lo mismo. La tensión era sofocante. Apenas habíamos avanzado unos cientos de metros cuando estalló el infierno. Disparos. El parabrisas del vehículo que iba al final explotó en 1000 pedazos. El sonido seco de las balas partía el aire como un látigo. Todo se volvió confusión y gritos. «Bájense». Component placement, grité, girando el volante con desesperación. Los niños comenzaron a llorar. Elena los cubrió con su cuerpo mientras yo me lanzaba hacia la guantera para sacar mi pistola. El suelo temblaba bajo las ráfagas. Las camionetas eran blanco fácil en medio de ese fuego cruzado. Vi cómo mi cuñado intentaba avanzar, pero una nueva descarga destruyó las llantas. El vehículo se detuvo en seco, bloqueando el paso. Salimos corriendo hacia la maleza. Nos tiramos al piso, arrastrándonos como podíamos. Matías y Sofía temblaban, tapándose los oídos con las manos. «No hagan ruido», les dije al oído mientras los abrazaba. Desde donde estábamos podíamos ver cómo los hombres armados se acercaban a los vehículos. Eran 5 o 6. Llevaban pasamontañas, fusiles y un andar sin prisa. Uno de ellos revisó la camioneta de mi cuñada. «No queda nadie vivo», comentó con tono indiferente, pero sabíamos que no era cierto. Ella y sus hijos seguían ahí, escondidos, esperando. Elena intentó levantarse, pero la detuve. No podíamos hacer nada, no sin ponernos en peligro todos. El sicario sacó un encendedor. «Que se vayan con su camionetita», soltó antes de lanzarlo. Las llamas brotaron al instante. Un rugido sordo, humo denso y el olor insoportable de gasolina y carne quemada nos envolvieron. Matías se tapó la boca con ambas manos para no gritar. Quise cerrar los ojos, pero no podía. Los otros hombres comenzaron a registrar la zona, buscando más víctimas. «Revisen bien. Si hay chamacos vivos, hay que callarlos», dijo uno con voz firme. Se acercaban. Uno pateó los arbustos justo al lado de donde estábamos escondidos. Podíamos oler el sudor de su cuerpo. Elena me miró aterrada. Yo sabía lo que venía si nos encontraban. Tenía que hacer algo. Con el corazón golpeándome el pecho, les hice una señal a Elena y a los niños para que no se movieran. Me puse lentamente de pie, con las manos arriba. El ruido de las ramas al moverme llamó su atención. «Aquí hay uno». «Component placement», gritó uno de ellos, apuntándome con su arma. No respondí de inmediato. Respiré profundo. «No disparen, estoy solo», dije con firmeza, tratando de controlar el temblor en la voz. El que parecía ser el jefe dio un paso al frente. «¿De dónde vienes?» «De Bavispe», respondí. «No tengo nada que ver con esta gente». «¿Eres mormón?», preguntó frunciendo el ceño. Negué con la cabeza. Number solo venía de paso. Hubo un silencio denso. Se miraron entre ellos. Luego el líder alzó el mentón. «Lárgate, y no mires atrás». No esperé a que lo repitiera. Di pasos lentos al principio, sin girar la cabeza. Sentía sus miradas en la nuca, como si en cualquier momento fueran a cambiar de idea y dispararme por la espalda. Cada zancada era una batalla contra el miedo. Cuando estuve fuera de su alcance visual, comencé a trotar, luego a correr. Me desvié por una vereda polvorienta, buscando rodear el lugar sin hacer ruido. No sabía si seguían buscándonos, solo sabía que tenía que volver por mi familia. Cuando llegué al punto donde nos habíamos escondido, me lancé al suelo y susurré el nombre de Elena. Ella estaba ahí, temblando, con los brazos rodeando a los niños como una coraza humana. Apenas me vio, rompió en llanto contenido. Los tres estaban vivos, respirando, aterrados pero vivos. No dijimos nada, solo nos abrazamos por unos segundos que parecieron horas. Luego comenzamos a avanzar lentamente entre los matorrales, alejándonos del camino principal.
Evitábamos hacer ruido, incluso al respirar. Mis oídos no paraban de buscar cualquier sonido sospechoso. Pasos, ramas quebrándose, motores. Pero no escuchamos nada, solo el viento y nuestros propios latidos. Después de lo que parecieron horas de caminar por veredas de tierra y zonas áridas, finalmente vimos las primeras casas de la mora a lo lejos. Al llegar, caímos al suelo. No de cansancio, sino por el peso del dolor, del miedo, de la culpa. Habíamos sobrevivido, pero no éramos los mismos. La noticia corrió como pólvora. Las autoridades llegaron horas después. Ya era tarde. Las camionetas seguían humeando en la carretera. Los cuerpos, irreconocibles. Nada quedaba más que cenizas y silencio. Los días que siguieron fueron un borrón de funerales, declaraciones y cámaras. Todos querían saber qué pasó, pero nadie quería escuchar lo que de verdad importaba. Que fuimos cazados como animales, sin razón, sin sentido. Que la muerte viaja libre por estos caminos. Que no hay justicia suficiente cuando un niño muere quemado dentro de una camioneta mientras su primo se tapa la boca para no llorar. Nos fuimos del pueblo poco tiempo después. ¿Cómo quedarse en un lugar donde cada piedra te recuerda a quien ya no está? Desde ese día, el sonido de un motor me sobresalta. Las risas de mis hijos, aunque me dan fuerza, llevan una herida invisible. La carretera, esa que antes conocíamos de memoria, ahora es un mapa del miedo. Y yo aún me despierto algunas noches, empapado en sudor, con el olor del humo y el sonido de los disparos grabados en el alma. Porque hay cosas que uno sobrevive, pero nunca supera. Había escuchado hablar de un lugar llamado San Miguel Canoa. No por sus paisajes ni por la cercanía con el volcán, sino por algo mucho más oscuro. Un hecho que lo marcó para siempre en el año 68. Un linchamiento real, atroz, producto del miedo colectivo, la ignorancia y el fanatismo. No era una leyenda urbana, sino una tragedia documentada. Gente común, convencida de estar haciendo lo correcto, asesinó a unos jóvenes forasteros que solo buscaban refugio de la lluvia. Los golpearon, los arrastraron por las calles y los dejaron morir entre gritos y piedras. Yo no creo en espíritus, pero sí en el peso de la historia. Y cuando un sitio ha sido escenario de tanta violencia, algo queda. Algo se queda pegado a las paredes, al aire, al polvo. Cuando me mandaron a Puebla para un reportaje sobre comunidades indígenas que preservan sus costumbres, el nombre de ese pueblo volvió a surgir: Canoa. Y contra toda lógica, decidí ir. Salí en la tarde desde el centro de Puebla manejando un coche alquilado. Me habían advertido que si de verdad quería hablar con alguien, debía hacerlo antes del anochecer. En ese lugar los de afuera no son bienvenidos cuando cae el sol. Llegué justo cuando el cielo empezaba a teñirse de naranja. Las calles eran de tierra, las casas bajas, y una iglesia antigua se erguía en lo alto, dominando todo como un centinela de piedra. La gente me miraba de reojo. Hombres con sombreros, mujeres de mirada severa, trenzas gruesas y silencios largos. Pregunté si alguien podía hablar conmigo sobre la vida en la comunidad, y me enviaron con don Eugenio, un hombre mayor que vendía pan desde su ventana. El que viene de la ciudad solo tiene 2 razones para estar aquí, dijo, dándome un bolillo sin mirarme a los ojos. O por trabajo o por morbo. ¿Tú cuál traes? Le dije que era por trabajo. Él sonrió con una mezcla de lástima y resignación. Entonces vete antes que oscurezca. Le quise hacer más preguntas, pero se cerró como una puerta pesada. Lo noté incómodo, como si su memoria se resistiera a volver a abrir ciertas heridas. Seguí caminando por el pueblo tratando de conversar con los demás. Me hablaron de sus cosechas, de los santos que veneran, de las festividades locales. Pero cada vez que mencionaba aquel evento de 1968, las caras se endurecían. Algunos simplemente se daban la vuelta. El silencio era su respuesta. Ya cuando el sol empezaba a ocultarse, decidí que era hora de regresar. Caminaba hacia el auto cuando un hombre se me acercó. No era tan viejo como don Eugenio, pero su rostro también parecía arrastrar un cansancio viejo, como heredado. ¿Vienes por la historia de los que murieron?, me preguntó con voz apenas audible. Asentí. No deberías andar preguntando por eso. Los que no estuvimos ahí lo sabemos por nuestros abuelos. La sangre ya se secó, pero el pueblo no ha olvidado. Le dije que no buscaba líos, solo quería entender.
Él miró a su alrededor con nerviosismo y luego se acercó más. Si de veras quieres saber, ve a la casa pintada de rojo. Está al final de la calle. Ahí se escondieron los muchachos. Ahí acabó todo. Me agradeció y se alejó de inmediato, como si temiera que lo vieran hablando conmigo. Me quedé quieto un momento, dudando si debía seguir su consejo. Pero la curiosidad, o algo más oscuro, pudo más. Avancé por la calle de tierra hasta llegar a la casa. Era una construcción antigua, con muros gruesos de adobe y pintura rojiza ya desgastada. Se notaba abandonada. Empujé la puerta y se abrió con un quejido largo y seco. Adentro el aire pesaba. Olía a humedad, a madera vieja, a encierro. La luz que entraba por las rendijas apenas alcanzaba a dibujar las siluetas del interior. Caminé con cautela, pisando el suelo endurecido. En las paredes, algunas marcas, arañazos, cortes profundos en la puerta trasera. Entonces se escuchó un golpe seco sobre el techo. Me detuve en seco. Podía ser el viento o un animal. Me obligué a respirar, pero vino otro golpe, y otro, como si alguien o algo caminara lentamente sobre las tejas. Sentí un escalofrío. Salí rápido, tropezando con una piedra. Me levanté casi sin mirar y corrí hacia el auto. Cuando giré la cabeza hacia atrás, vi algo. Una figura, en la entrada de la Casa Roja, inmóvil, observándome. No distinguía su rostro, solo su silueta recortada contra el marco de la puerta como una sombra sólida, quieta, observándome con la paciencia de quien ha estado esperando mucho tiempo. No hizo ningún movimiento, no gritó, no avanzó, solo estaba ahí. Y eso fue lo más aterrador. Subí al coche con las manos temblorosas. Al meter la llave sentí cómo el sudor me corría por la espalda. Giré el encendido y el motor tardó unos segundos en arrancar. Parecieron una eternidad. No quise mirar otra vez hacia la casa. Solo apreté los dientes y salí de allí con las llantas levantando polvo. El camino de regreso hacia Puebla me pareció mucho más largo. El cielo ya estaba oscuro, y no había faroles en esa ruta. Solo los focos del auto iluminando el frente, y cada tanto, algún reflejo extraño en los espejos retrovisores que prefería no analizar. En mi cabeza la imagen de esa figura inmóvil no desaparecía. Y lo peor no era haberla visto. Lo peor era la certeza de que ella también me había visto a mí. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y sentía que la habitación se hacía más chica, que el aire pesaba, que el silencio no era realmente silencio, sino el ruido de algo que estaba acechando desde la oscuridad. Revisé puertas, ventanas, incluso el armario, como si fuera un niño otra vez. No encontré nada, pero tampoco encontré descanso. Al día siguiente intenté racionalizarlo. Pensé que quizá era un habitante del pueblo que se acercó a ver qué hacía un forastero husmeando en una casa que, aunque abandonada, sigue siendo parte de la memoria colectiva. Pensé en la posibilidad de que todo fuera sugestionado. Un eco psicológico del miedo que ya llevaba encima desde que puse un pie en Canoa. Pero algo no cuadraba. Revisé las fotos que había tomado con el celular. Algunas imágenes de la plaza, de la iglesia, de los paisajes desde lo alto del camino. Cuando llegué a las que tomé cerca de la Casa Roja, el corazón me dio un vuelco. En una de ellas, apenas visible al fondo, había una figura en la ventana. No la había notado antes. No estaba ahí cuando saqué la foto. No que yo hubiera visto. No quise mostrarla, ni a mis colegas, ni a mis editores, ni a nadie. Cerré el archivo y me juré no volver a abrirlo. A partir de entonces, cada noche, al apagar la luz, siento la necesidad de revisar que no haya nadie en la puerta. Aunque la deje cerrada con seguro, aunque tenga las cortinas abajo, algo dentro de mí sabe que eso no es suficiente. Volví a soñar con San Miguel Canoa, varias veces. En el sueño camino por la calle de terracería bajo un cielo gris, mientras la gente del pueblo me observa sin hablar, sin moverse, como estatuas. Todo es igual, menos una cosa. La Casa Roja ya no está al final de la calle. Ahora está en el centro del pueblo, con sus paredes más intensamente pintadas que antes. Y en la puerta, la misma figura. Siempre la misma. En uno de esos sueños me acerqué a la figura. No sé por qué. Quizá la misma razón que me hizo ir hasta ese lugar en primer lugar. Morbo, obsesión o culpa. En el sueño, cuando estoy por tocar la puerta, la figura levanta una mano y me apunta. Me despierto antes de que pase algo más, pero me levanto con un nudo en el pecho y las sábanas húmedas por el sudor. He intentado seguir con mi vida. Cambié de asignaciones.
Dejé de aceptar reportajes que implicaran viajar. Me alejé del periodismo de campo. Pero cada tanto algún colega menciona el caso Canoa y me mira con curiosidad. No les cuento nada, porque no sabría cómo explicar que lo que encontré allí no era una historia, sino algo que aún no me suelta. Y entonces, hace unas semanas, sucedió algo. Hace unas semanas, mientras revisaba correos viejos en una computadora que casi no uso, encontré uno que no recordaba haber recibido. No tenía asunto ni remitente visible. Solo decía: «¿Sabes lo que viste? No finjas que no». Sentí el estómago encogerse. Lo abrí temblando. Era solo una imagen, una fotografía, la misma que yo había tomado frente a la Casa Roja, pero esta vez más nítida. En la ventana la figura ya no era una sombra borrosa. Ahora se veía claramente, un rostro pálido, inmóvil, con los ojos clavados en la cámara, en mí. Desde entonces, el silencio en mi casa es diferente. No es ausencia de ruido, es una presencia sorda, contenida, como si alguien estuviera esperando que algo ocurriera. Por las noches, a veces me despierta el sonido de pasos en el techo, y ya no estoy seguro de si es sueño o no. San Miguel Canoa no está embrujado. No es un pueblo de fantasmas. Es un lugar donde la historia se niega a morir, y donde el pasado, cuando lo despiertas, te sigue, aunque creas que huiste a tiempo.